Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo el gusto de dialogar con la doctora María de Jesús Medina Arellano. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días. Omar de Jesús, Romero González, un gusto estar contigo este día conversando sobre temas importantes de bioética y de derecho. Vale, muchísimas gracias, doctora, por el espacio y por la apertura. Esta disertación tiene su razón de ser en virtud de la obra que tienen coautoría con otros autores, el Manual de Bioética y Bioderecho. En ese sentido, editado por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este aspecto, me interesa saber, doctor, pues, tanto que es autora de este texto, parte de este texto, viene uno de sus escritos, prácticamente es el de la reflexión bioética al bioderecho, este universo discursivo que se cierne en las ciencias transdisciplinarias, sobre todo las que están centradas con el prefijo bio, pienso en concreto bioética, biopolítica, bioderecho y biopoder, de los cuales, dicho sea de paso, bioderecho es, según este texto, parte de su creación conceptual como investigadora. Desde ese punto de vista, me interesa mucho, doctora, saber cuál es la distinción desde su punto de vista. Naturalmente, el texto sí dice lo que dice, ¿no? Están las proposiciones, está el nivel proposicional, a nivel conceptual. Sin embargo, este ejercicio, digamos, de carácter dialógico, es en cierta medida interesante para mí como en proceso de formación, diálogo con los autores, ¿no? De este tipo de premisas. Primera pregunta, doctora, en ese sentido, es ¿qué se entiende por bioderecho y cuáles son las distinciones semánticas, conceptuales que hay con bioética y derechos humanos, ¿no? ¿Por qué no hablar de derechos humanos? ¿Por qué no hablar de bioética? ¿Por qué acuñar el término de bioderecho? Es un término que está bastante en boga en la discusión contemporánea en nuestro país y bueno, me gustaría escuchar su opinión, doctora, como esta premisa inicial. Gracias. Muchísimas gracias, Omar, si me permites felicitarte también por esta iniciativa de divulgación y voy a compartir una breve diapositiva. Obviamente son 122 diapositivas y no tenemos el tiempo para abordar todas, justo todas eh, sí, los espacios que he desarrollado justo para hacer no solamente la distinción, sino el vínculo y el puente entre la bioética, el bioderecho y los derechos humanos desde el marco constitucional. ¿No? Ya lo abordas tú en tu texto, lo retomas, vaya, en tu texto, estos, bueno, de seguro ya vas a no ser que tengas próximamente publicado el texto que me hiciste el favor de compartir y que es un texto que retoma muy bien estos conceptos y también pues los analiza desde la filosofía política. Y ya ahí el día de hoy quiero compartir contigo pues justo lo que ya tenemos en el manual de bioética y de derecho editado por el Fondo de la Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde abordamos pues este marco conceptual, ¿no? De la bioética y el bioderecho y por qué se entrelazan con los derechos humanos. Abordamos en este libro temas y casos relevantes que han surgido en cortes nacionales e internacionales, como la Europea de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que es la que pues nos vincula, ¿no? El sistema interamericano de los derechos humanos. Hay ese primer apartado donde tu servidora es la autora en temas de reproducción asistida, útero subrogado, transferencia mitocondrial, donde también el doctor Héctor Mendoza Cárdenas, quien es experto en estas áreas, pues es coautor del libro, ¿no? Hay otras dos coautoras, la doctora Asunción Álvarez del Río, quien es la presidenta internacional de la Sociedad para el Derecho a una Muerte Digna, y ahora mismo se encuentra en una conferencia internacional como presidente de esta sociedad internacional, ¿no? Ya te lo había comentado, la doctora Beatriz Banda Cantón, quien es también coautora de un capítulo sobre ética animal, y es bien importante porque ahí habla precisamente de la personalidad jurídica que se le da en Argentina a la primera orangutana. Entonces, aprovecho este espacio para invitar, para que quien te vea lea el manual completo y no solamente mi capítulo, ¿no? Aparte, es muy didáctico porque ya parece esta presentación de un libro, ¿no? Es didáctico porque tiene no solamente casos relevantes, sino también novelas relacionadas con los temas y también
el séptimo arte como una herramienta pedagógica para la enseñanza en la bioética y el bioderecho, ¿no? Entonces, les recomiendo que pasen a leer este manual y que como Potter sepan que verdaderamente es una disciplina del hombre, bueno, el hombre bis, así lo dice él, ¿no? Ya sabemos que hay una visión antropocéntrica, pero sobre todo dominada por lo masculino, hay que decirlo, por eso la presentación introduce los temas de diversidad y perspectiva de género, porque ahora quienes estamos en el área de la bioética y el derecho tratamos de incluir las perspectivas de diversidad y perspectiva de género, ¿no? Porque esta diversidad también se encuentra en el mundo vegetal, animal y en el planeta entero. Y esto pues es algo no, de lo que no hablaba Potter, pero pues ya nos invitaba a alejarnos de un punto de vista antropocéntrico, antropogénico de la conducta ética hacia los seres vivos, no solamente hacia las personas, sino hacia los animales sintientes, hacia las plantas, al mundo vegetal y a la tierra, a los planetas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, pues, esta invitación que nos hace Potter en los años 70 a vincular con otras disciplinas la reflexión? La biótica es un espacio de reflexión sobre los dilemas que se pone, eh, que nos pone la vida, el avance de la tecnología, el consumo de carne, el cambio climático y otros temas, ¿no? Y ya lo decía Potter en los años 70. Entonces, ¿cómo damos este salto al bioderecho? Pues es el puente entre disciplinas, también así lo habla, ¿no? Este ecosistema nos habla de, o los dilemas que nos presentan, la ruptura de ecosistemas nos habla que también tiene que haber una reconciliación entre disciplinas. Aquí entra el derecho, ¿no? El bioderecho, ¿por qué? ¿Y por qué con el derecho constitucional? ¿Por qué con los derechos humanos? Pues porque tenemos en nuestro país afortunadamente un marco jurídico constitucional que a partir del 2011 integra los principios que rigen los derechos humanos en materia internacional. Y estos principios que rigen los derechos humanos son principios que encontramos en la bioética y son principios que encontramos en alguna legislación que tienen que ver con temas de regulación sobre la vida, ¿no? Entonces, por eso te recomendé la lectura del profesor en retiro, el profesor Nicholas Rose, que es el que habla de la política sobre la vida en sí misma. No habla del derecho, él es sociólogo y habla más el énfasis es puesto sobre la regulación sobre la vida, que es el bioderecho, ¿no? Y en Reino Unido se llama, eh, como la regulación se hace a través de sentencias, muchas veces es jurisprudencia médica, eh, a veces es a través de políticas públicas, a través de actas, como es en materia de reproducción asistida. Entonces, por eso, sí, el término bioderecho es polisémico, porque depende del sistema jurídico, Omar, en el que nos encontremos, vamos a encontrar una terminología distinta, ¿no? Entonces, esto es importante recalcarlo, pero estamos hablando de la regulación sobre la vida y por qué es importante su vínculo con los derechos humanos. En el artículo primero constitucional en México tenemos cuatro principios importantes, ¿no? El principio de autonomía, el de beneficencia, no maleficencia y justicia. Y hay profesoras de una bioética confesional conservadora, que es la que más se ha avanzado en América Latina, que llevan el principialismo de Tomás Buchan Childress a un apartado conservador. Y es que son esos cuatro principios, ¿no? Y me dice, bueno, esta mujer quiere enseñar derecho. ¿Dónde está en el artículo primero constitucional los cuatro principios, ¿no? Y bueno, si usted lee el artículo primero constitucional, los va a encontrar, ¿no? Que se aplicará la norma que más beneficie a las personas y que se encuentre que los derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución. Es decir, los derechos humanos convencionalmente establecidos en un tratado, una convención firmada y ratificada por el Estado mexicano, tienen el mismo nivel que nuestro marco jurídico constitucional, ¿no? Y entonces toda autoridad de nuestro país tiene la obligación de aplicar la norma que más beneficie y la que menos perjudique a una persona.
Tú, como estudiante en esta área, esto es biopolítica, esto es bioderecho, esto es derechos humanos, basado en principios de bioética, beneficencia y no maleficencia. Y el último párrafo del artículo primero constitucional establece que queda prohibida todo tipo de discriminación en nuestro país basado en distintas características que son inherentes a la persona y nadie podría ser transgredido en su dignidad humana y en sus libertades. Entonces ahí vemos justicia y autonomía. Los principios no deben de estar literalmente establecidos para poder entrañarlos en este artículo primero constitucional. Entonces, cuando hago esta interpretación, es cuando movimientos conservadores en nuestro país tienen cierta resistencia, ¿no? Porque esto implicaría por respetar la vida digna y la muerte digna de las personas. Y hay muchas personas que se oponen a la interrupción del embarazo porque va en contra de la dignidad de una nueva célula, por ejemplo. Y hay personas que se opondrían a una muerte digna porque va en contra del interés del Estado de proteger la vida hasta sus últimas consecuencias, y así sea en detrimento de la persona, causándole un grave sufrimiento o incluso actos de tortura por parte del Estado al obstinarse con la vida de una persona que ya no quiere vivir, una vida que ya no se desea vivir, ¿no? O sea, el Estado no debería de intrometerse con esta autodeterminación, con esta libertad, y está establecido en este artículo primero constitucional. No sé si aquí quieras interrumpir o queda bien, o el vínculo queda un poco más claro. Y de hecho me parece interesante, doctora, esta interpretación a la luz de su texto, esta, digamos, intersección o esta, digamos, abarcar distintas ramas del derecho por materia, derecho constitucional, procesal, civil, penal. Y ahora que lo menciona, precisamente con el auge de las derechas y los derechos, fue un tema del siglo XXI en Latinoamérica, en México, me atrevería a decir casi casi en el mundo. O sea, prácticamente pareciera que, citando el principio del primero constitucional, pareciera que hay una tendencia a la regresividad en derechos, ¿no? En ese aspecto si hay el aborto, el matrimonio igualitario, fin y este origen de la vida de manera artificial. Todo esto pensándolo precisamente con el concepto capital de este texto, o sea, el concepto mismo de bioderecho, las intersecciones o las interrelaciones que éste guarda con otras ramas del saber, ¿no? Y prácticamente pienso filosofía, las ciencias biomédicas y la tecnología, el avance en ciencias biomédicas, el derecho y desde luego la teología. O sea, sobre todo esta cuestión del principialismo, o sea, el principialismo moral prácticamente hay ciertos valores inamovibles, ¿no? La deontología, presuponer el naturalismo, o sea, una serie de cuestiones que están, digamos, interrelazadas precisamente con este concepto de bioderecho. Esa sería prácticamente, digamos, la intervención, o sea, a la luz de la misma hermenéutica, del mismo texto, me llama mucho la atención cómo es que se van entretejiendo como si fueran diagramas de Venn, universos discursivos de distintas materias, de distintas áreas. Si lo pensamos en sentido estricto del puro derecho, bueno, es civil, procesal, penal, en ese aspecto se niegan, no sé, trámites, se niegan derechos, o sea, por cuestiones procedimentales, ¿no? O sea, los códigos civiles, los códigos penales, esos casos, bueno, ha habido amparos, ¿no? Y incluso acciones de inconstitucionalidad en México prácticamente sobre este fenómeno. Sin embargo, eso es dentro del derecho, o sea, dentro de las mismas materias del estudio del derecho. Fuera del derecho como disciplina es donde se pone todavía más interesante, ¿no? O sea, sobre todo esta interrelación que creo que me parece a mí lo más valioso de su obra, doctora, o sea, el acuñar este concepto, digamos, aterrizarlo a la latitud en español, ¿no? Sobre todo al contexto mexicano en concreto. Desde este punto de vista, sigo con la pregunta, ¿no? O sea, desde cuál es la distinción así, grosso modo, grandes rasgos, ¿por qué no llamarle bioética? ¿Por qué no simplemente quedarnos con el vieja confiable de derechos humanos, ¿no? Esta crítica que hay, sobre todo por juristas, es que no son derechos humanos, son derechos fundamentales porque está protegido precisamente en la Constitución y en convenciones internacionales, ¿no? Desde ese punto de vista, una cuestión como más normativa. Sin embargo, sí me interesa, Pues doctora, yo hablaría solamente de derechos y libertades. De hecho, le quitaría la mano porque lo expliqué al inicio, por el punto antropocéntrico de que tiene el concepto de derechos humanos. Entonces, en esta discusión, obviamente, eh, autores como Peter Singer, otros, él es el más relevante. Quisiéramos hablar solamente de derechos y libertades. En ese sentido, el bioderecho sería una herramienta útil, una herramienta
útil para referirnos a seres sintientes, como ya lo adelantaba, como en el caso de la primera orangutana, que se le otorga personalidad jurídica en Argentina, ¿no? Entonces, quiero decir que este término de bioderecho no lo acuñé yo, lo acuñó en México la maestra Marcia Muñoz de Alba Medrano, quien fue mi maestra en los veranos de investigación científica que promovía inicialmente la Academia Mexicana de Ciencias y hoy en día es promovida principalmente por la Asociación Nacional de Universidades en nuestro país, la NUYES, a través del programa interinstitucional Delfín. Es un programa vigente y con mucho éxito. Y así que conocí a la maestra Marcia Muñoz de Alba Medrano a través del doctor Héctor Felipe Fix Fierro, quien había escrito algo también al respecto. Y bueno, en mis años justo de licenciatura en Derecho, yo decía, ¿por qué todo el mundo habla de los temas de nuevas tecnologías y de su prohibición? Y el doctor Héctor y la maestra Marcia, para mí era la doctora desde ese momento, ella no su doctora por una cuestión de salud y de condiciones genéticas justo que me llevan a mí a despertar esta convicción de vida, de académica y en lo personal, ¿no? Y ella nos explica en sus textos cómo este término de bioderecho surge en los años 90 y tiene su origen en la doctrina francesa. Susan Poran es una académica norteamericana que también lo retoma para el mundo anglosajón y habla justo de las cuestiones éticas que se plantean por el avance de las nuevas tecnologías, entonces, tanto en la medicina, en la biotecnología, en cualquier aspecto que tenga con la vida. Ahora hablamos de la antropología. Todas las personas que hacen investigación con datos tienen que tener también parámetros éticos para poder llevar a cabo su investigación. Entonces ya no estamos hablando que nada más sean las ciencias de la vida, sino también son las ciencias de las humanidades y sociales. Y es así como habla la maestra Marcia de la formalización de la protección jurídica y nunca habla de la prohibición, ¿no? Esto es algo bien importante. Este término bioderecho es un término que habla, que invita a regular para innovar, que es el título de otro de mis libros, que es básicamente mi tesis de doctorado, que se publica en versión castellana por Fontamara, y es regular para innovar en el área de la ciencia de las células troncales. Entonces, este es otro texto donde voy más allá del manual, ¿no? Hablo por qué en ciencia básica es importante regular el uso de embriones para investigación de embriones humanos, como se hace el uso de embriones de ratones en el laboratorio para poder desarrollar investigación que sea útil y que alivie el sufrimiento humano, ¿no? Y me baso en otro mentor de la bioética, que es John Harris también, que señala que en este año, por cierto, vamos a llevar a cabo un homenaje en Londres. Es sorpresa, espero, como él no habla español, no verá este video. Pero justo se cumplen los 40 años de su libro El valor de la vida, The Value of Life, de John Harris, ¿no? Y así tiene otros libros. Estamos hablando de hace 40 años y estas ideas eran un egresado de Oxford, que fue compañero del doctor Max Planck, de Dworkin, y que él era el que tenía menos eco en su reflexión filosófica, porque pues es un liberal consecuencialista, ¿no? Utilitario. Y justo hablaba pues de derechos de las mujeres, del valor de la vida, pues debe ser la vida de las mujeres para empoderarlas en sus derechos reproductivos. No puede tener más valor una célula que una mujer y así sucesivamente. Y este año se cumplen 40 años y le vamos a hacer un homenaje a su libro El valor de la vida, y de ahí también se derivan otros textos como la obligación moral que tenemos las personas de participar de la investigación, dado que hoy en día todas nos hemos beneficiado de investigaciones pasadas y es así como no morimos por muerte natural. Es decir, la historia natural de la enfermedad no lleva a la muerte de una persona desde que puedes tomar antibióticos eh, y vacunarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante también señalar que la bioética y el bioderecho son un constante diálogo entre disciplinas. Este diálogo nos trata de llevar a un método de análisis, donde por una parte ponemos en duda el imperativo tecnológico de si se puede, se hace, cuando atenta contra las personas y contra las
los seres sintientes, como son animales, las plantas y el mundo entero. Es decir, si algo se puede hacer, no significa que siempre se debe de hacer. Y aquí va la reflexión en la bioética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si podemos hoy editar el genoma humano en la línea genética germinal, ¿cómo, para qué y por qué? ¿No? Y ya tenemos investigadores en el mundo que pues se han pasado el poder a ser normativo. No hay regulación en cuestión de edición genética en la mayoría de las jurisdicciones en el mundo, con excepción de Reino Unido. Pero sí hay consensos internacionales de las sociedades expertas en edición genética que señalan que está en una etapa deseaba muy temprana, por lo tanto, y hay muchos riesgos en la implementación en seres humanos, como el mosaicismo, como enfermedades poligenéticas y otras tantas. Entonces, cuando hablamos de edición genética, hablamos también de mejoramiento genético y el reflexionarnos que esto se puede hacer, es decir, nos lleva a la pregunta, ¿qué es mejorar genéticamente? Aliviar la fibrosis quística es lo mismo que evitar que nazcan dos niñas con VIH, como nacieron Lulu y Nana por el científico He Jiankui en 2018, que anunció antes de nuestra segunda cumbre mundial de la edición del genoma humano en Hong Kong, que había editado a dos bebés para que no nacieran con este virus. Es decir, aquí vemos una situación de violación a consensos internacionales que son guías normativas que se tienen vigentes ante la carencia de un derecho constitucional, procesal, civil o penal que regule, ¿no? Y cuando él da la justificación médica, señala que en su país, en China, el VIH, las personas con VIH son duramente discriminadas. Si él quería que Lulu y Nana, las niñas editadas, nacieran sin ese virus que portaban sus padres, lo cual médicamente no está justificado porque hoy hay muchos métodos en la reproducción asistida para evitar que la descendencia precisamente porte o se contamine con el virus, ¿no? Tercero, la bioética es espacio o también para divulgar, para diseminar una cultura ética de la no discriminación, ¿sí? Entonces, justificar médicamente la erradicación de una enfermedad es perpetuar un tipo de discriminación. Lo que tenemos que determinar es la discriminación que las personas tenemos hacia las personas viviendo con enfermedades de transmisión sexual. Y decir que que vamos a erradicar la discriminación mediante una posibilidad médica es un error del pensamiento, es una falacia, ¿no? Y no se justifica médicamente porque ya hay un tratamiento, ya hay maneras de evitar que eso suceda, ¿sí? Entonces, este artículo lo escribimos también para la revista de la Gaceta Médica de México. En 2009 ustedes pueden encontrar en este artículo escrito por el doctor Patricio Santillán Doer, quien es el presidente de la Comisión Nacional de Bioética, la doctora Patricia Greter, primera genetista mujer en nuestro país, autora del libro de Introducción a la Genética, junto con el doctor Rubén Lisker, la doctora Sara Chan, con quien he trabajado y escrito sobre este tema, su servidora y otros autores del Colegio de Bioética, una asociación civil en México que se dedica precisamente a dialogar en el espacio público sobre estos temas y ha escrito amicus curiae para la Corte Mexicana y para la Corte Interamericana, justamente ante la carencia de enunciados normativos que regulen y que garanticen libertades y derechos relacionados a tecnologías de reproducción asistida, al acceso al aborto y a otros temas que tienen que ver con gestación subrogada, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante este diálogo interdisciplinar, no solamente entre la bioética o la filosofía, sino también con la genética, con otras disciplinas que nos ayudan a entender mejor los fenómenos científicos, el avance científico, con lo que se debe o no se debe hacer y cómo se debería de regular, ¿no? Entonces, en este sentido, sigue vigente la moratoria para que no se edite genéticamente a la línea genética germinal en embriones humanos, porque no sabemos aún.
¿Qué mejoraríamos? ¿Qué es mejoramiento en principio? Muchas personas también hoy en día que se pueden seleccionar embriones dirían, como el doctor Julian Sabulescu en un artículo muy citado de Ética sobre beneficencia procreativa, señala que el hecho de seleccionar el sexo nos podría ayudar a evitar la violencia de género, ya que si seleccionamos solamente embriones varones, eh, pues ya no tenemos violencia, lo cual es una provocación al pensamiento y una falacia al absurdo, pero claro, polémica, ¿no? Porque eso no es la beneficencia procreativa, ¿no? No es una guerra de sexos, sino son precisamente discusiones que nos deben de llevar a acciones violentas que tenemos con otros seres y eliminarlas, erradicarlas a través de esta discusión ética de lo que estamos haciendo con la investigación en la vida, con la atención a la salud y con temas más allá que hoy en día nos ocupan, como es el cambio climático, como es el bienestar animal y ahora más adelante la inteligencia artificial en el uso de datos de salud, justo para la investigación, ¿no? Y la investigación en el cerebro, neuroética y lo que hoy llamamos o se pretende llamar neuroderechos, ¿no? Esto justo permite este método de interacción, la integración de distintas disciplinas para la ayuda a toma de decisiones informadas para cualquier persona al momento de resolver dilemas sobre la vida en el ámbito jurídico, de políticas públicas y judicial, ¿no? Jurídico me refiero a lo legislativo, a lo judicial y al ejecutivo en políticas públicas. Entonces, debería de tener un amplio diálogo con distintas disciplinas antes de tomarse una decisión jurídica sobre cualquier acción ética o lo que se pueda manifestar como una política pública o una ética detrás de una política pública, de una decisión judicial y de un instrumento normativo. Y en ese sentido, pues ahí tenemos varios principios que están también en esta Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos, que también está siendo revisada. Esta fue adoptada en 2005 y tenemos principios que ya se encuentran en nuestra Constitución, como son la dignidad humana, diversidad, igualdad, rechazo a la discriminación, autonomía, confidencialidad, vulnerabilidad, las capas de vulnerabilidad de las que habla la doctora Florencia Luna. Y por cierto, que la Corte Interamericana ha adoptado en el caso IDE contra Bolivia y otros, que se llama ajustes razonables, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo la bioética ha impactado o ha influenciado la toma de decisiones jurídicas en el ámbito judicial, en las sentencias de la Corte Interamericana, cuando hablamos de capas de vulnerabilidad de las personas. La doctora Florencia Luna, una de las primeras bioticistas, fundadora eh, mm, de la red internacional de perspectivas de ética feminista. Perdón. Entonces ella habla de estas capas de vulnerabilidad y sobre todo decir que no es lo mismo ser mujer en el norte que en el sur y ser pobre, ser indígena para la reflexión también bioética. Y esto se ha retomado por las cortes, sobre todo la Interamericana, en asuntos que ya mencioné, con el tema de ajustes razonables. Y bueno, creo que hasta aquí me quedo. Y no solamente está el manual, sino que están otras obras coordinadas junto con mi colega y amiga Paulina Capdeviel, la doctora Sara Chan, el doctor Francisco Ibarra Palafox, quien ha sido también un gran impulsor de estos temas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, hay todo una colección que se ha desarrollado gracias al diplomado en bioética, salud y bioderecho que tenemos desde hace 9 años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y en estos cuadernillos se reúnen reflexiones de las y los maestros de este diplomado, además de quienes han sido estudiantes y egresadas de este diplomado, y donde justo incluimos casos relevantes de cortes nacionales e internacionales en cada uno de los temas que nos ocupa en la lección de bioética y bioderecho. Ya hasta aquí me quedo porque justo eh, son 122 diapositivas, pero era la finalidad de esta conversación
tratar de justo compartir con ustedes lo que está escrito en el primer capítulo del Manual de Bioética y Bioderecho, del libro editado por el Fondo de la Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vale. Gracias, doctora, por el espacio. Finalmente, a manera de conclusión, pensar esto a la luz no solo de la transdisciplinariedad muy propia del siglo XXI, o sea, derecho, filosofía, política, etología, neuroética, ¿no? Neurociencia, ciencias realmente muy innovadoras, o sea, en ese sentido, de no tan difícil acceso, sino simplemente los paradigmas, lo pienso desde el punto de vista de la epistemología, la evolución histórica de las ideas, esta tendencia al siglo XXI y sobre todo, otra que me llama la atención, el tema de introducir nuevos paradigmas, ¿no? Dejar el paradigma antropocéntrico, o sea, apostar por un paradigma ecocéntrico y que desde luego tenga en cuenta a las diversidades y a la perspectiva de género en su más amplia generalidad. Yo creo que es uno de los giros que se han dado en la reflexión contemporánea, sobre todo a la luz de cómo se estudia precisamente la bioética con la laicidad y con la perspectiva de género, justo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es donde se da más, digamos, esta apertura sea, desde su punto de vista ya como forma de conclusión final de este diálogo, o sea, cuáles serían las como recomendaciones o tendencias a podernos formar y forjar en estos temas que son de relevancia actual en el presente, no solo en México, sino que trascienden, digamos, la comunidad epistémica nacional, ¿no? En ese aspecto, hay gente en otros lados del mundo haciendo cosas similares que tienen que ver con el gran avance de la ciencia, en específico de las ciencias biomédicas, como menciona también esta otra interrelación con la inteligencia artificial y estos nuevos fenómenos emergentes que todavía o no están regulados en términos de lagunas, no sé, esta cita de Guastini, ¿no? Prácticamente la realidad va más rápida que el derecho, o sea, hay fenómenos que todavía no caen en los códigos penales o que todavía no caen en los códigos civiles, por cuestiones, como lo menciona, ¿no? Legislativas o incluso judiciales, que es como se determina tal o cual sentencia, ¿no? Desde este punto de vista, son tres, es prácticamente la transdisciplina, los estudios del presente y la jerga conceptual o axiomática que subyace a las mismas, ¿no? Pensar, digamos, la complejidad desde la transdisciplinariedad en pleno siglo XXI, esa sería en síntesis la conclusión, doctora, si me puede echar la mano con esta premisa sería fenomenal. Gracias. Totalmente. Y fíjate que, pues, pues has hecho una gran conclusión. Eh, Nada más yo para concluir abonaría de que hay un libro publicado este año por la Comisión Nacional de Bioética, ¿no es cierto? Se publicó a finales del año pasado y se presentó en la Feria del Libro del Palacio de Minería en febrero de este año, febrero 2024, se publica a finales del año 2023 y se intitula Una bioética sin biomoral y los autores son el doctor Salvador Arellano, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el doctor Eduardo Farías, egresado del programa de doctorado de Ciencias Médicas, Biológicas y Ontológicas de la UNAM en bioética, donde tuve el honor de participar en su comité tutoral. Y yo era muy incisiva en que incorporara la perspectiva de género en su reflexión bioética y el regalo más importante que he tenido este año es ese libro, porque justo señala, enseñaron los autores que sin perspectiva de género se va a cometer actos de discriminación igualmente para mujeres y para hombres. Y ponen un ejemplo básico, si quieres, desde un aspecto cultural mexicano de que los niños no lloran y situaciones que enmarcan roles de género que no nos permiten tener una inclusión de las diversidades, de las neurodivergencias en la sociedad. Entonces, este libro nos invita a reflexionar una bioética sin biomoral y quiere decir que respeto a las religiones, pero no a la imposición de morales que siguen perpetuando estereotipos y discriminación en la sociedad. Es decir, hay un respeto, hay laicidad, pero hay límites. El respeto a las culturas y a las religiones no nos puede llevar a perpetuar actos graves de violación a derechos humanos y sobre todo a personas más vulnerables que han sido históricamente discriminadas en nuestro país, como son la comunidad de la diversidad sexual y somos las mujeres, las niñas, los niños y las adolescentes, incluyendo a las personas adultas mayores
incluyendo a las personas indígenas y así a otras comunidades y pueblos en nuestro país. Entonces me quedo con esta recomendación. El libro lo pueden descargar de manera gratuita de la Comisión Nacional de Bioética. Es un libro que está editado por la comisión y no tiene pierde para quienes enseñan bioética. Vale, muchísimas gracias, doctora, por la apertura, por el espacio, por el diálogo, por compartirnos estas premisas, estas fuentes bibliográficas, estas tendencias de investigación transdisciplinaria en el siglo XXI, muy útiles para la reflexión actual. Son muchos debates que están en boga en muchos foros en nuestro país y fuera del mismo. Prácticamente, gracias por la apertura, por la premisa, por el diálogo. Gracias. Y bueno, gracias a todas, a todos. Diálogo con la doctora Medina Villano acerca del manual de bioética y bioderechos, ¿no? Estos conceptos emergentes que utilizan en su formación el prefijo bio. Están desde luego relacionados con los derechos humanos, ¿no? Desde este punto de vista, muchísimas gracias, doctora. Gracias a todas, a todos, doctora, también por el espacio. Es importante que lo digas, es importante que lo digas porque el bio no es una moda, ¿no? Justo pedían colegas que a todo le querían poner bio, claro, ¿no? Hay una justificación para estos términos y ahora con el término neuroderechos se están hablando de neuroética y yo también digo, a ver, ya son derechos que están en la Constitución, ¿porque los llaman neuroderechos, no? Ahora todo va a ser neuro, ahora todo va a ser, es importante darle contenido a estos conceptos. Sí, Entonces, precisamente. esto es una aplicación de la filosofía analítica muy importante. Eh, y les invito a todos quienes siguen tu trabajo a que tengan esta visión analítica sobre los conceptos. Muy útil metodológicamente hablando el método analítico, o sea, para dilucidar ontológicamente los problemas o los pseudoproblemas que suelen existir en la historia de la filosofía y por analogía de extensión en la historia de las ciencias, ¿no? En este sentido, muy interesante esta recomendación, muy ad hoc, ¿no? A la forma de proceder de la UNAM, o sea, prácticamente sería como un imperativo metodológico que hay en ciertas comunidades epistémicas. Pero bueno, muchísimas gracias, doctora, por la apertura, insisto, por el diálogo, compartirnos estas sugerencias bibliográficas, estas premisas. Gracias a todas, a todos.